Hola a todos, es una bendición estar este nuevo día con ustedes. Estamos ya en nuestro cuarto día de este devocional y de ayuno de humillación y de entendimiento. Realmente es una bendición todo lo que hemos podido ver en la palabra del Señor, lo que hemos meditado. Espero que esto esté impactando tu vida, que sea una manera de poder acercarse al Señor, ¿verdad? Y que como iglesia podamos tener entendimiento y podamos posicionarnos de la manera en la que el Señor quiere en este tiempo. Precisamente en este cuarto día quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón fuertemente en este último tiempo, en los últimos meses, y que realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. Quiero compartirles en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. En este capítulo, en ese pasaje, podrás leerlo. De alguna manera se hace referencia a cómo estaba compuesto el ejército de David, del rey David. Y podemos ver cómo las diferentes tribus, ¿verdad?, aportaban gran cantidad de soldados a este ejército, pero sin duda alguna me llama muchísimo la atención cómo en este versículo 32, vuelvo a repetir, de Primera de Crónicas 12, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente: de los hijos de Isaacar, o sea, de la tribu de Isaacar, dice que ellos aportaron 200 principales. ¿Qué quiere decir esto? Eran jefes, eran líderes, esos 200, pero tenían tres características, estos 200. Dice que eran entendidos en los tiempos, dice que sabían lo que Israel debía hacer, y también dice que su dicho lo seguían todos sus hermanos. Me parecen tres características increíbles de parte de esta tribu, y el Señor me llevó a meditar en esto, y creo con todo mi corazón que en este tiempo el Señor quiere levantar una iglesia, hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que sepan qué deben hacer en este tiempo, pero no solo para bendición de nosotros mismos, sino que Él también quiere darnos la capacidad de poder guiar a otros en lo que el Señor quiere para este tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿quiero yo ser uno de esos? ¿Quiero yo ser un hombre, una mujer de esos que son entendidos en los tiempos, que comprenden lo que el Señor está hablando hoy? Es una respuesta de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una decisión. Pero yo quiero llevarles a un ejemplo que está en Daniel, en el capítulo 9, cómo Daniel se convirtió precisamente en un varón entendido, que pudo comprender las escrituras, comprender la palabra del Señor, y él pudo ubicarse en lo que el Señor quería para ese tiempo. En Daniel capítulo 9, voy a leerles del versículo 1 al versículo 3, nos redacta, nos enseña ahí un tiempo impresionante en la vida de Daniel. Dice así la palabra del Señor, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, está escribiendo el tiempo Daniel, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que Jehová habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué pasó aquí? Daniel se encontraba leyendo la palabra, así como usted y yo podemos leerla y podemos meditar en ella. Él se encontraba leyendo al profeta Jeremías, y él tuvo revelación en ese momento. Punto muy importante. Tuvo revelación, tuvo comprensión de que esa palabra que él estaba leyendo del profeta Jeremías se estaba cumpliendo. O sea, esos 70 años estaban por cumplirse. Y lo que más me sorprende acá es la respuesta que tuvo Daniel. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros leemos la palabra, muchas veces se nos expone la palabra de Dios de alguna u otra manera, pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Seguimos viviendo de la misma manera? Quizás en algunos momentos ha generado algún cambio en nosotros, pero normalmente, como lo dije anteriormente, adquirimos conocimiento,
pero no hay un entendimiento acerca de la palabra de Dios. Y es lo que al final va a transformar mi vida. Daniel comprendió que era un momento clave que él estaba viviendo y él respondió. Él dice, volví mi rostro al Señor. Y ustedes lo pueden leer ahí en Daniel capítulo 9, la oración a partir del versículo 4, cómo él comienza a orar, a clamar al Señor por su pueblo, por su nación, por su familia, por él mismo, primero que nada, pidiendo al Señor perdón por los pecados que él mismo, su familia y su nación habían cometido. Es algo extraordinario. La respuesta que tuvo Daniel es la misma respuesta que debemos de tener usted y yo hoy a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos posicionarnos como iglesia en este momento. ¿Qué es lo que el Señor está hablando a su iglesia? ¿Qué es lo que está hablando a sus hijos hoy? Y que nosotros debemos de posicionarnos en ello. Pero para ello necesitamos entendimiento. El entendimiento lo da el Señor. Desde luego, nosotros debemos de disponer nuestro corazón, debemos buscar al Señor, debemos clamar, debemos humillarnos, lo que estamos haciendo en este ayuno, para clamar y pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Algo muy importante, en el versículo 22 de este capítulo 9 de Daniel, vemos ahí inmediatamente la respuesta. Dice el versículo 22, que vino un ángel a visitar a Daniel, y en el versículo 22 dice, y este ángel dice, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Hacer nuestra parte, buscar al Señor, reconocer, porque debemos de ser sinceros, que necesitamos ese entendimiento, que necesitamos esa revelación para que podamos ubicarnos como iglesia en el tiempo y en la palabra que el Señor está hablando ahora. Finalmente quiero compartirles en Lucas un versículo también que es para finalizar en este devocional de este día. En Lucas 24, versículo 45, les describo, Jesús se vuelve a encontrar con los discípulos después de que Él resucitó. Los discípulos no logran creer que es Jesús, ¿verdad? Con todo lo que había ocurrido. Jesús ya cuando estuvo caminando con ellos les había hablado que era necesario que Él padeciese, que Él muriese y que Él resucitase. Pero no lo habían logrado comprender ellos. Y en Lucas 24, en el versículo 45, después de que Jesús resucitado se les aparece y les vuelve a explicar que era necesario que todo eso sucediera, en el versículo 45 sucede algo extraordinario de Lucas 24. Dice, y entonces, está hablando de Jesús, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Wow! Tremendo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos clamar al Señor. Si usted quiere ser alguien en este año 2025, quiere conectarse con el Señor, quiere posicionarse en el plan de Dios para su vida, si queremos ser una iglesia que se posiciona y se alinea en la voluntad, en el plan que Dios tiene, necesitamos adquirir entendimiento, necesitamos comprender, necesitamos orar, necesitamos humillarnos y reconocer que lo necesitamos. Por eso te dejo finalmente con esto. Oremos para que el Señor nos dé entendimiento y comprensión de su palabra. Oremos para que, diciéndole al Señor que quiero tomar el lugar que me corresponde en el plan que Él tiene. Yo te invito para que lo hagas. Dile al Señor eso, ora al Señor por eso. Dile al Señor, Señor, yo quiero tomar ese lugar que tú tienes para mí en tu plan. Dame el entendimiento, dame la comprensión para poder alinearme. Y finalmente también te invito para que en medio de este día, durante este día, puedas orar y decirle al Señor, hazme saber qué hay en mí que está estorbando tu obra. Está estorbando que yo pueda alinearme con tus planes. A veces es algún patrón, a veces es algo que hemos aprendido, a veces puede ser la religiosidad, puede ser que haya algo en nuestro corazón también que esté estorbando y no nos esté permitiendo llegar a ese alineamiento en la voluntad del Señor. Así que yo te invito para que hoy puedas clamar y orar por eso. En los siguientes devocionales, si Dios lo permite, en estos próximos días, vamos a empezar a ver una serie de palabras
de la Escritura en las cuales la iglesia se tiene que posicionar hoy, nosotros como hijos de Dios, para poder atender y dar una respuesta, así como lo hizo Daniel en este tiempo, para lo que el Señor quiere. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana.